Bueno, tenemos otro ejercicio de selectividad y en este caso, bueno, pues trata de geometría con planos. Es un ejercicio que la verdad cuando lo he visto a mí me parece que es un poco... se podría haber acortado más y de la misma forma ver si pues el estudiante, el alumno o alumna pues se maneja bien con el tema de la geometría, ¿no? Y en ese caso, sobre todo planos, ¿no? Porque nos dan un montón de planos. Es como muy largo, ¿eh? Es un poquito largo, pero vamos a intentar hacerlo de una forma muy razonada, ligera y para que se entienda bien. Bueno, no me enrollo más y arrancamos. Nos dan una serie de planos que son el pi1, voy a ir apuntándolos aquí, el pi1 que es igual a x, el pi sub 2 que es igual a x más 1, el pi sub 3 que es z igual a menos 1 y el pi sub 4 que es z igual a 1. Y en el primer apartado, por 0,5 puntos, nos piden comprobar que son paralelos pi1 y pi2 y que son paralelos los planos pi3 y pi4. Bueno, es fácil, ¿no? O sea, al final un plano generalmente se pone x y z más término independiente, ¿no? Lo voy a poner así, x menos y igual a 0, x menos y más 1 igual a 0. En este caso, para ver si son paralelos, para comprobar que son paralelos pi1 y pi2, me basta, este es en el apartado A, con ver la relación entre coeficientes, ¿no? Es decir, voy a comparar digamos, las componentes x y z de los vectores de cada plano. Es decir, los coeficientes de este primer plano de pi1 serían 1 menos 1 y luego aquí hay un 0, ¿no? Un cerapio. Luego tenemos también... vale, y por ahora esto. Y luego el término independiente, el término independiente que sería... bueno, el término independiente por ahora no me sobra, ¿no? Porque al final yo tengo 1 menos 1, tengo 0. Bueno, el término independiente aquí sí que lo voy a poner aquí, ¿vale? Y además es que, claro, es que no hay, ¿no? Ese sería 0 y eso sería 1, ¿no? 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues si lo vemos así, si yo voy comparando la relación que hay entre esos coeficientes, esto es 1 entre 1 es igual que un menos 1 entre menos 1, estos son dos términos también iguales, pero son diferentes de este. Es decir, cuando yo tengo mismos coeficientes de variables, pero diferente término independiente, lo voy a poner aquí, ¿no? Mismos coeficientes de x y z, pero distinto término independiente. Entonces estos son paralelos. Pi1 paralelo a pi2. ¿De acuerdo? En este caso pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo realmente tengo z más 1 igual a 0, z menos 1 igual a 0, x e y no existen, x, y, luego la z tiene un coeficiente 1 y luego término independiente 1. Y aquí lo mismo, x e y no existen, la z tiene 1 y término independiente menos 1. Esto es igual, esto es igual, esto es igual, pero es diferente de esto. Entonces es lo mismo, ¿no?
lo mismo que lo de arriba, ¿no? Lo mismo que pongo idem, que significa lo mismo, y tendríamos que son paralelos, ¿vale? Ese sería el primer apartado. Es que es curioso este ejercicio porque es un apartado como muy sencillito, pero bueno, que de ahí que valga medio puntito, ¿no? Yo creo que han dado medio puntito ahí y ya estaríamos. O sea, es muy sencillito realmente, ¿vale? Vamos con el segundo apartado. En el segundo apartado, ¿qué nos dicen? Nos dicen, compruebe los planos pi1 y pi2, compruebe que los planos pi1 y pi2 son perpendiculares a los planos pi3 y pi4. Bueno, para ver si son perpendiculares, lo que voy a ver es si el producto escalar es igual a 0, ¿no? Esta va a ser un poco mi guía. Por un lado tengo pi1 y pi2 o pi sub 2 que tienen el mismo vector. Si, bueno, los he borrado, pero aquí lo tengo, ¿no? Sería pi1, sería 1, luego paso el i al otro lado, menos 1, 0, ¿no? Sería 1 menos 1, 0. Pi sub 2 es igual, ¿no? Es 1 menos 1, que pasa la i al otro lado, ¿no? Igual que esta aquí. Y la z no hay, luego 0. Y luego pi sub 3 y pi sub 4, pues tengo, aquí es fácil, porque es 0, 0, 1, ¿no? 0, 0, 1 porque es x, y, que son 0, 0, y luego la z está ahí sueltita, pues con un coeficiente 1. Si yo multiplico el vector, le voy a llamar r, ¿no? De estos por el vector s. Bueno, no voy a poner r y s porque parecen de rectas, ¿no? Y no te quiero liar tampoco. Voy a poner el vector de pi1, el vector de pi1, pi2, que es el mismo, es este, ¿no? Y el vector de pi3, pi4, pues voy a hacer el producto escalar, ¿no? O sea, voy a hacer vector de pi1, pi2 por vector de pi3, pi4. Y esto debería dar 0. Voy a comprobarlo. Voy a poner 1 menos 1, 0, multiplicado por 0, 0, 1. ¿Da 0? Hombre, pues si yo hago 1 por 0, 1 por 0, más menos 1 por 0, más 0 por 1. ¿Eso cuánto da? ¿Da 0? Pues esto da 0, esto da 0, esto da 0, pues 0 igual a 0, es decir, cumple. Cumple. Por tanto, pi1, pi2 es perpendicular a pi3, pi4. Son planos perpendiculares, ¿no? Pi1 y pi2 son perpendiculares a pi3 y a pi4. ¿De acuerdo? Ese sería el apartado B. El apartado C, pues igual, a ver si me entra aquí. Halle una recta que sea paralela a los cuatro planos y que pase por el punto 1, 0, 2. Hombre, para que sea paralela a los cuatro planos, claro, si yo tengo pi1 y pi2, una recta que sea paralela a pi1 y pi2, es que tiene un vector perpendicular a él, ¿no? Al vector director de pi1 y pi2. Y si también es perpendicular a pi3, pi4, o sea, si yo tengo una recta que pasa por aquí, que tiene su vector así, pues va a ser también perpendicular, ¿no? ¿De acuerdo? A ese plano. Perdón, va a ser perpendicular al plano, pero va a ser paralela. O sea, es decir, para sacar la paralela sería
el vector resultante, es decir, para que sea paralela a pi3, pi4, tendría que estar en esta tumbada así o en cualquiera de sus alturas, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, va a ser un vector perpendicular al director del plano, que es lo que te quería decir. No sé si antes te lo he expresado mal, ¿eh? Pero este, digamos, el que emerge es el vector director del pi1, pi2. Este que emerge, que es perpendicular, es el vector director de pi3, pi4. Si yo quiero una recta paralela al plano, tiene que tener un vector perpendicular a este de aquí. Y también un vector perpendicular a este de aquí, tiene que ser, ¿no? Luego, es decir, el vector que yo busco tiene que ser perpendicular a este y perpendicular a este. ¿Cuál es la única forma de sacar un vector que sea perpendicular a otros dos? Si yo tengo este, que es el de pi1, pi2, y yo tengo otro, que es el de pi3, pi4, lo pongo de cualquier manera, ¿eh? No hace falta que lo vuelvas a poner vertical porque si no te va a coincidir. Pero imagínate que está así, los planos. No sé ni cómo están los planos, ni quiero pensarlo por ahora. Si yo quiero sacar un vector que sea perpendicular a este y a este, a los dos, ¿qué tengo que hacer? Producto vectorial, como sacacorchos, ¿no? Y la resultante pues será así. Este vector es perpendicular a los directores. A los vectores directores de pi1, pi2 y pi3, pi4. Y como es perpendicular a ellos, por tanto, es un vector paralelo a los planos. Tanto a pi1, pi2 como pi3, pi4. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Por eso hay que hacer el producto vectorial. Es decir, ese vector que yo busco de esa recta, que le voy a llamar el vector de la recta, pues el VR. Ese VR, ¿cómo lo voy a sacar? Pues va a ser con un determinante IJK, que hemos visto en la teoría, y para sacar el producto vectorial, tú pones el vector director de pi1, pi2, que en ese caso sería 1 menos 1, 0, y luego el de pi3, pi4, que sería 0, 0, 1. Y de aquí ya resolvemos. El primero sería menos 1, sería menos 1 por 1, menos 0 sería menos 1i, pongo menos i directamente. Luego en j sería 1 menos 0, 1, que a su vez sería menos j, porque en j cambia el signo, acuérdate. Aquí cuidado, ¿eh? Y luego en k tendría 0 menos 0, que sería 0k, ¿no? Lo pongo así, 0k. Es decir, el vector sería el menos 1, menos 1, 0. El vector de la recta. Ese sería el VR. ¿De acuerdo? Claro, ya tengo el vector de la recta, pues ya puedo hacer con el punto que me dan, puedo construir una recta, ¿no? Pues como tengo la recta, tengo el vector v, que lo acabo de calcular, que es el menos 1, menos 1, 0, y el punto el que me dan, el 1, 0, 2, 1, 0, 2, pues la ecuación de la recta la puedes poner en continuo como quieras, ¿no? Pues x menos el punto partido vector. Bueno, aquí no te recomiendo la continua porque como hay un 0 en la coordenada del vector, para evitar esa...
pero lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es la paramétrica, para evitar un cero en el denominador, ¿no? A la hora de expresarlo en forma continua. Pues la típica suele ser la paramétrica, ¿no? La recta R, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la que se mueve así, punto 1 menos vector o lambda vector, menos lambda en este caso, menos 1 por lambda. La I va a ser el punto 0 menos lambda, pues va a ser menos lambda. Y la Z va a ser punto y vector, que va a ser 0, porque es 0 la coordenada de VR en Z, aquí. Bueno, pues sería así, 1 menos lambda, menos lambda y 2. Esa sería la ecuación de la recta. El vector es el menos 1, 0, que lo he deducido aquí. Y con el punto, con ese vector y el punto, pues construimos las paramétricas de la recta R, que sería el segundo apartado. Vamos a por el tercer apartado. El tercer apartado, voy a borrar esto que tengo aquí. Vale, esto lo borramos. Y vamos a ver el tercer apartado, que nos hablan de un volumen, lo que veo ahí. Nos pide hallar dos planos perpendiculares a pi1, pi2, pi3 y pi4 que cumplan que el volumen del paralelepípedo comprendido entre los 6 planos sea 1. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, claro, tenemos que sacar un plano perpendicular a pi1, pi2. Para sacar un plano perpendicular... Uy, espera, que aún no he puesto aquí. Lo mismo que hemos hecho con la recta. Para sacar un plano cuyo vector sea perpendicular a estos dos de aquí, a la vez, ¿qué tengo que hacer? El producto vectorial. Es decir, un primer vector de mi plano, le voy a llamar pi, ¿no? O pi5, ¿no? El quinto plano que estoy buscando, el vector del quinto plano va a ser el producto vectorial IJK de estos dos, porque tiene que ser perpendicular a los dos. ¿Cuál es pi1 y pi2? Bueno, pues pi1, pi2 es el mismo, ¿no? Es 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, y entonces queda el vector es el segundo, sería 0. Claro, es que aquí... pi1, pi2, pi3 y pi4. Ah, bueno, pero espérate. Es que aquí, cuidado, mira. Realmente pi5, claro, es que se tiene que alternar, porque pi1, claro, es como si yo tuviese i igual a x, vale, es que realmente, claro, este cuarto apartado es un poco más liosillo, ¿eh? El anterior era C, ¿no? Sí, ya lo he hecho C. Mira, si coges el 1, 2, ya ves que da 0, porque al ser paralelos no puedes sacar. Necesitas alternar entre el 1, 3, 2, 4. O sea, vamos a sacar primero un plano que sea perpendicular a estos dos. Es como que si yo tuviese, es como un paralelepípedo así, ¿no? Claro, yo tengo imagínate que pi1 es la tapa de arriba y pi3 la de un lateral. Yo qué sé, esta. Entonces, la resultante, o sea, el plano, si yo tengo pi1 y pi3, el plano pi5, el plano pi5
va a estar pues aquí contenido, ¿no? O sea, es como si yo tuviese este lateral de aquí, ¿eh? Que es complicado con la perspectiva. Además, tanto plano, por eso te decía que, no deberían de haber puesto tanto plano, porque al final, pero bueno, imagínate, esa cara lateral y esta de aquí. Para que yo tenga el plano, digamos, que resulta de esos dos, es este vector perpendicular de aquí y este vector perpendicular de aquí. ¿De acuerdo? Eso me da el plano pi. Me da un plano, un vector aquí, que es el perpendicular a esta superficie de aquí. Pues que no sé cómo, que para dibujarlo es tela, ¿eh? Tela marinera. O sea, si yo tengo ese plano pi, el de arriba, la tapa de arriba, ¿vale? Y la tapa lateral, si yo hago el producto vectorial de esos dos vectores, el vector pi1 es este de aquí. El pi1 va a tener este vector. Y el pi3, el del lateral, va a tener este vector. Luego la resultante va a ser la naranjita, no sé si lo ves. Ese vector es perpendicular a esta cara de aquí, a la frontal. ¿Lo ves? Pi1, pi3, en su combinación de producto vectorial, me dan el pi5. Y lo mismo pasa, o sea, el vector de pi sub 5 es el resultado de coger el vector de pi1 y hacer el producto vectorial por el pi3. Y con eso saco el vector de esa cara naranjita. No sé si lo ves. Entonces, el vector de pi1, entonces todo lo que tienes que hacer es un ijk, coges el de pi1 que es 1 menos 1, 0, y el de pi sub 3 que es 0, 0, 0, 1, ¿no? ¿Y esto qué vector te da? Bueno, pues te va a dar, pues el primero te da menos 1 por i, el j te da menos 1 también, menos 1 por j, y el k te da Serapio, ¿no? Porque coges el k, te quedas con este de aquí, y esto te da 0, 0, te da 0, 0k. Que es como un vector unitario, pero representativo del plano ese pi5 que resulta, ¿no? El producto vectorial de los otros dos vectores. Bueno, sé que he hablado, es mucho rollo, pero quédate con ese esquema verde, amarillo y sale el naranja por producto vectorial. Y ese vector naranja, que es este que tenemos aquí, es este de aquí. ¿Vale? Es el menos 1, menos 1, 0. Este sería el vector de pi5. De la misma forma, podemos calcular el... Claro, tendríamos, déjame pensar, lo mismo para... Vale, lo que pasa es que este vector, o sea, el plano pi5, joder, este apartado es un poco lioso, ¿eh? Es menos x menos y más z 0 más un numerito que le voy a llamar, yo qué sé, lambda 1. Lambda 1, ¿por qué? Porque estoy pensando que tengo pi el sexto plano, ¿no? Que necesitaré otro lambda por ahí. Igual a 0. Vale. Lo mismo pasa con el vector de pi6, ¿no? Puedo hacerlo como resultado del producto vectorial de pi sub 2 y pi 4, ¿no? Estoy haciendo ahora estos dos para sacar el pi 6 y con este he sacado el pi 5. Vale, de la misma forma. Ahora voy a por el pi 6. ¿Qué hacemos? Bueno, pues IJK, pi sub 2, que es lo mismo. Espera, P6, he puesto P4, ¿eh?
Cuidado que se me va la mano aquí. Este es 4. Vale, es lo mismo, ¿no? O sea, voy a tener el mismo plano, realmente. Claro, porque es que tienen los mismos vectores emparejados, 0, 0, 1. ¿Sabes? El 2 y el 1 son iguales, el 4 y el 3 son iguales. Luego me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar el mismo vector. Por eso, ese tipo de ejercicios, para una persona que está en un examen, pues yo no sé si realmente le ayudan a, no sé. Se me pasa un poco enrevesado. Menos x menos y más lambda 2 igual a 0. Bueno, esos son mis dos planos. Claro, digamos, lo que tengo que hacer es, este es el pi 5, el pi 6, ¿dónde estaría? Yo podría tener el pi sub 2 aquí abajo, en el suelo de abajo. Este sería el pi sub 2. Y el pi sub 4 sería este lateral de aquí. Voy a ponerlo en verde agua, así, un poquito. Y este sería el pi sub 4. De tal forma que el pi 5 resulta el que da la otra cara. El lateral que está por aquí detrás. Perdona. En negro, lo voy a poner. El que está por aquí detrás. Esa cara que está por ahí detrás. Ese es el pi 6. Claro. Tú fíjate. Pero esto en un examen de selectividad. Pues bueno. Geométricamente es un poco lioso en cuanto, no lioso de que es un complejo, sino que se apelmazan unas representaciones con otras y eso no ayuda, yo creo. Ese tipo de ejercicios, pues no sé, también, pero bueno, tiene una parte que se pierde un poco el sentido del ejercicio, ¿no? Bueno, pero sigamos. ¿Qué me dicen? Que el volumen de los 6 planos tiene que ser igual a 1. Hombre, pues ¿qué significa? Que yo puedo hacer, voy a calcular el volumen. Para calcular ese volumen va a ser esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí, que le voy a llamar D1, por esta de aquí y por esta de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, esas distancias, que les puedo llamar D1, D2, D3, es D1 por D2 por D3, ¿no? Tienen que ser igual a 1, ¿no? Una unidad cúbica, entiendo. Al final es distancia entre las tapas superior e inferior, las laterales, frontal y trasera. No tiene más, si quieres verlo así. La D1 es entre la superior e inferior, pi1 y pi2. O sea, esa distancia es entre pi1 y pi2. La distancia 2 es entre el 4, no, el 4 no, entre el 5 y el 6. Correcto. Entre el 5, entre el frontal y la trasera. Entre el naranja y el negro. Es el de 2, ¿no? Pues fíjate, qué lío. Y el D3 es entre los laterales, entre pi2 y pi3. Entre pi2 y pi3. Claro, ¿cómo saco esas distancias ahora? La distancia entre dos planos lo puedo hacer cogiendo un punto de un plano y calculando la distancia por la formulita. Es decir, claro, lo que pasa es que aquí tengo lambda 1 y lambda 2 también. Que esto depende. Pero bueno, ahora lo iremos resolviendo. Distancia de esa primera distancia, la de 1.
Voy a borrar esto. Bueno, esto... Vale, pi5. Vale, esto lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Y voy a copiar la pizarrita. Pi5 es menos x menos y más lambda 1 igual a 0. Y pi sub 6 es menos x menos y más lambda 2 igual a 0. Vale, voy a duplicar, voy a copiar la pizarrita y voy a borrar esto aquí para hacerme un poquito de espacio, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos a ir calculando esas distancias de ahí, ¿vale? Bueno, esto aquí lo he borrado un poquito, pero esto lo recupero, que esto habíamos dicho que era pi sub 6, ¿eh? Este aquí. Bueno, ¿cómo calculamos? Ahora vamos a ir calculando distancias. Para calcular las distancias, la de 1, voy a hacer la distancia de un punto, por ejemplo, del plano pi1. El plano pi1, si yo le doy valor 1, por ejemplo, para x1 sería x1, la y vale también 1, 1, 1, 0, es un punto, ¿no? Pues voy a hacer la distancia del punto 1, 1, 0 al plano pi sub 2. Pi sub 2, que tenemos el vectorcillo, ¿no? Que es el vector de pi 2, que es 1, menos 1, 0. Bueno, mejor lo voy a poner la ecuación, ¿no? Es mejor poner, en vez del... Uy, voy a poner aquí, perdona. Hemos dicho que para la distancia 1 voy a coger el punto del plano pi1, que es el 1, 1, 0, y voy a coger el plano pi2, que es x menos y más 0 menos 1 igual a 0. Entonces, la distancia 1 va a ser punto por vector con valor absoluto, ¿no? Entonces empiezo 1 por 1, 1, más 1 por menos 1, menos 1, más 0 por 0, 0, ¿no? Más el término independiente, puesto dejando aquí un 0, ¿eh? Acuérdate, la ecuación hay que ponerla así para aplicar la fórmula de la distancia. Sería menos 1, tal cual aparece ahí. Y esto valor absoluto. Partido el módulo del vector del plano, que sería 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0. Esto da 1 con menos 1 se va, valor absoluto de menos 1 es 1 y aquí queda raíz de 2. Pues esta es la distancia, la primera distancia. Bueno, por ahora voy bien. La siguiente distancia, entre 5 y 6. Pues entre 5 y 6, aquí ya tengo la marimorena. ¿Por qué? Porque lo que tengo es un plano, un punto, podría ser qué sé yo, un punto de, pues el 1, ¿no? Por ejemplo. Pero es que claro, es que aquí hay que suponer algo, ¿eh? Porque si no, tengo dos variables ahí. Pero bueno, voy a tomar el... Bueno, pasa por el 0, 0, 0 también. Pero claro, es que esto sería pi, 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 pi. Un segundito. No. Claro. Aquí, claro, es que aquí tendría que referenciar.
es que esto tiene tela, ¿eh? Aquí, mira, a la altura del pi 5 puedo tomar como que es referencia 0. Claro, realmente eso está en el espacio. O sea, yo puedo tomar que este plano de aquí está en referencia 0, para que luego esto esté a una referencia lambda 2. Es decir, eso podría tomar como lambda 1 igual a 0. Y decir que el plano está ahí. ¿De acuerdo? Es que si no, me arrastro dos incógnitas aquí. Entonces, eso hay que referenciarlo aquí. Yo referencio esa posición como si el plano estuviese en lambda 0, lo tomo aquí, y eso significa término independiente lambda 1 igual a 0. Tomo ese plano, por decirlo así. Es lo único que se me ocurre. Porque si no, arrasas dos variables y es un lío. Entonces, aquí podría tomar el punto, pues voy a tomar x1, sería para x1, con este siendo 0 quedaría 1 pasa al otro lado, pero luego este tiene negativo, quedaría menos 1 y 0 porque no hay z. Y luego el plano, ese es un punto del plano pi 5, lo voy a poner aquí. Punto de pi 5. 1 menos 1, 0. Y pi 6, pues sería pi 6 sería pues lo que tengo ahí, menos x menos 1 más lambda 2 igual a 0. O sea, la distancia 2 sería punto por vector, valor absoluto, menos 1. Luego tendría menos 1 por menos i sería, o sea, por menos 1 sería más 1. Y luego sería 0 por 0, más 0. Y luego sería más lambda 2, valor absoluto. Y aquí sería la raíz cuadrada y las componentes al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0, porque no tiene z. Esto se va y queda lambda 2 partido raíz de 2. Pero vamos, fíjate que esto he tenido que suponer esto aquí. Y luego la otra distancia, claro, esto de aquí, incluso hay que mantener el valor absoluto. Porque claro, como no sé el valor que es, y eso me va a dar casos, claro. Es que esto es muy enrevesado, este apartado. Pero bueno, se va haciendo. Y la distancia 3, que sería entre pi 2 y pi sub 3. Pi 2, cojo un punto de pi sub 2, pues, por ejemplo, pues qué sé yo, pues, pues no sé cuál coger. Pi sub 2, vamos a ver, pi, 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 entre 1, 2, 5, 6. Es que he puesto 2, 3, no, es 3, 4, perdona. Claro, que ya, estos son mareantes, ¿eh? Esos 3, 4. Es que, jova, ¿cuántos planos? ¿Cuántos planos? Esa es la distancia 3, ¿vale? Entre 3 y 4. Me voy a poner bien. Entre 3 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, entre pi 1, perdón, entre pi 3 y pi 4. Esa distancia 3, entre esos dos planos, pi 3 y pi 4, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger un punto del plano, yo qué sé, el pi 3, que lo tengo aquí. Bueno, fácil, ¿no? Cojo, yo qué sé, el Serapio menos 1, ¿no? Que ese va a piñón. Y el pi 4 es z menos 1 igual a 0. Y calculo esa distancia.
De todas formas, es un tanto incómodo ese apartado, ¿eh? Ten en cuenta que habrá más ejercicios, tiempo, en fin. Pero bueno, no quiero echar más leña al fuego. Sería 0 por 0, 0, más 0, más menos 1 por 1 es menos 1, y luego menos 1, que es el término independiente. Y luego aquí sería 0 más 0 más 1 al cuadrado. Pues la z está solita. Y esto queda, pues, valor absoluto de menos 2, que ese sí que lo puedo resolver. Raíz cuadrada de 1, esto es, pues, da 2. ¿Qué tenemos? Pues que al final, pues el volumen va a ser la primera instancia, que es esta, 1 partido raíz de 2, por módulo de lambda 2 partido, perdón, módulo, valor absoluto de lambda 2 raíz de 2 por 2. Y esto tiene que ser igual a 1. Si yo de aquí lo trabajo, sería, esto te da, me da raíz de 2 por raíz de 2 es 2, este con este y este se va. Entonces queda valor absoluto de lambda 2 igual a 1. Es decir, que lambda 2 puede ser o 1 o podría ser menos 1, porque con el valor absoluto dan 1, los dos. Luego, pues son estos dos planos. Los planos pueden ser el pi5, este que he puesto yo aquí, o sea, el pi sub 5. Mira, esto lo voy a copiar, ¿eh? Voy a poner la solución para que se entienda bien, porque tiene telita esto, ¿eh? Mira, sería, con eso que hemos calculado, las soluciones serían estas. Mira. Sería pi sub 5, la solución sería menos x menos y igual a 0, suponiendo lambda 1 igual a 0, que he tomado como ese punto de referencia, ¿no? Ese plano, y a partir de ahí tengo las lambda sub 2, que serían las de pi sub 6, que sería menos x menos y luego sería más lambda, que ya tendría que ver estos dos casos que he sacado aquí, que sería más 1 igual a 0, para lambda 2 igual a 1, y pi menos x menos y menos 1 igual a 0, para lambda 2 igual a menos 1. Esas serían las soluciones. Se me hace raro, ¿eh? Bueno, no, o sea, no raro de lo que he hecho. Yo lo que he hecho lo veo lógico. Me parece, se me hace un tanto un ejercicio un poco... Mira que se pueden poner ejercicios de planos, ¿eh? Pero bueno, un poco enrevesado. Sobre todo esa parte de aquí. Esto de aquí. Al final, si no es que tienes que estar cruzando lambda 1 con lambda 2 y las combinaciones ya son pues hasta el infinito y más allá. Se te lía demasiado. Entonces,
He supuesto, he partido de lambda 1 igual a 0. Pero a partir de ahí, lo demás es bastante mecánico. Lo que pasa es que es muy pesado el ejercicio, sobre todo el apartado D. O sea, el A, B, C se llevan bien, el apartado D un poco pesado, ¿vale? Para deducir el plano, el quinto y sexto plano, que hacen que el volumen sea 1, ¿no? Que es lo que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos a repasar lo que hemos visto desde el principio, desde el apartado A. Bueno, el apartado A, muy sencillito. Comprobar si son paralelos dos planos, el pi1, pi2, pi3, pi4, fácil, ¿no? Comparo coeficientes, veo que son todos iguales menos el del término independiente, pues cumple, ¿no? Cuando son mismos coeficientes en proporción pero distintos para el término, hay una desigualdad con el término independiente, es condición de paralelismo entre planos. Lo mismo pasa con lo que pasa en el pi1, pi2, pasa en el pi3, pi4, que si comparas esa relación entre coeficientes, ¿vale? Entonces se cumple que son paralelos. En el segundo apartado, bueno, pues para comprobar si son perpendiculares los planos pi1, pi2 con pi3, pi4, me fijo en el producto escalar. Yo sé que el vector que representa pi1, pi2 es el mismo, 1 menos 1, 0, y pi3, pi4, 0, 0, 1. ¿Por qué? Me voy fijando aquí, tienen la misma estructura. Pi1 y pi2 tienen la misma estructura. Pi3 y pi4, salvando el término independiente, tienen la misma estructura. Tienen el mismo vector, ¿vale? Por parejas. Si los multiplico, cumple que 0 es igual a 0, es decir, que son perpendiculares entre sí. Ese sería el apartado B. El apartado C, pues una recta paralela a los cuatro planos y que pase por un punto. El punto ya lo tengo. Un vector que sea paralelo a o sea, un vector director de recta que sea paralelo a los cuatro planos, pues una recta que sea paralela a los cuatro planos, a pi1, pi2, pi3, pi4, significa que es una recta cuyo vector director es perpendicular al director de cada pareja de planos. Es decir, busco un vector que sea perpendicular al director de pi1, pi2 y al director de pi3, pi4. Bueno, pues un vector que se saca del producto escalar de estos dos vectores, perdón, producto vectorial de estos dos vectores directores. ¿De acuerdo? Lo que hemos puesto aquí. Tengo pi1, pi2 de forma esquemática, lo he puesto así al tuntún en cualquier dirección. Yo tengo el pi3, pi4, el vector que es perpendicular tanto a este como a este es este, que sale del producto vectorial, que es el sacacorchos famoso, ¿no? Y eso me da este vector. Ese vector, que es perpendicular a los directores de los planos, hace que sea el vector director de una recta paralela a dichos planos. La idea la he puesto aquí, ¿vale? Bueno, pues con ese punto, con ese vector, con ese producto vectorial, lo hemos sacado aquí con un IJK en determinante, como hemos visto en los farmacursos en la teoría, fácil, y con eso ya construimos punto vector y construyes con las paramétricas la recta. Y luego el último apartado, el D, hombre, pues esto es un cuerno un poco quemado, la verdad, porque primero, para interpretar geométricamente el plano pi5 y el pi6, que se componen a través de un producto vectorial de las parejas de pi1, pi3 y pi2 con pi4. De ahí sacaría el vector director de esos planos. Y con eso ya construyo un plano genérico. Tomo lambda 1 igual a 0, lo he referenciado aquí, que eso es lo que hemos visto lo referencio con lambda 1 igual a 0, que es lo que hemos visto en la siguiente, ¿no? Esto de aquí, supongo lambda 1 igual a 0, y a partir de ahí es calcular, hay dos partes que son, primero esta suposición, que puede que se te ocurra, puede que ahí tienes que andar, ¿no? Un poco pues creativo, ¿no? Luego también esta parte me parece que no ayuda mucho porque se puede representar, pero se te puede solapar, ¿no? Un dibujo con otro, es como que geométricamente es un ejercicio un poco engorroso porque se cruzan unos planos con otros, demasiados planos, 6 planos.
Y luego lo que es el motor de cálculo es sencillito, porque es distancias, esas distancias que he marcado en azul grueso, que es lo que marca el volumen del paralelepípedo, que vale 1, ¿no? Y que son distancias entre planos. Cojo un punto genérico de un plano, aplico la fórmula con distancias al otro plano y voy sacando valores. Hay uno que ya no puedo esquivar, que es el lambda 2. Puedo referenciar 1 a 0, pero el otro ya será un valor respecto a ese 0, que valdrá lambda 2. Ya no lo puedo, ya no puedo hacer más suposiciones. Tengo que arrasar ese lambda 2 con el valor absoluto. Entonces se me forman dos casuísticas ahí, dos valores, en positivo y en negativo, por el valor absoluto. Y la solución habría que darla así. Yo la daría así. El plano pi5 sería ese, suponiendo lambda 1 igual a 0, y el pi sub 6, o pi 6, sexto plano, sería con lambda 2, 1 y menos 1, en función del valor absoluto, ¿no? Las dos posibilidades del valor absoluto. Esta sería la solución del ejercicio. Bueno, un ejercicio que toca conceptos muy básicos, como de fundamento, intenta asegurar los fundamentos a nivel de vectores, sobre todo vectores, en los tres primeros apartados, tener claro lo que es el vector, y si lo tienes claro es, desde luego, los tres primeros apartados son muy agradecidos, pero el segundo, desde luego, está muy enrevesado, porque son 6 planos que hay que representar y para un estudiante que está en un examen, a mí ese apartado me parece que se podría ajustar de otra manera, sinceramente. Me parece que está un poco desviado. Se podría regular un poquito, reducir el número de planos o pedir otra cuestión geométrica, ¿no? Es muy enrevesado, porque luego en sí el cálculo del volumen del paralelepípedo es muy repetitivo, es cálculo de distancias de punto genérico a plano por cada una de las dimensiones para cubrir ese volumen, ¿no?, de valor unidad. Pero claro, tienes ahí unos valores de lambda 1, lambda 2 que tienes que empezar a hacer suposiciones y ver los dos casos, ¿no?, que te salen del valor absoluto. O sea, es una combinación se hace un poco pesado ese apartado. Pero bueno, llevándolo con orden se acaba sacando también. Bueno, pues espero que hayas aprendido mucho, que hayas sobrevivido al ejercicio y nada, que sobre todo mucho ánimo, mucha fuerza. No te entres nervios porque veas apartados como este. Siempre hay algún apartadito pues un poquito igual más enrevesado, más picantillo, es normal, ¿eh? Lo importante es que aprendas a trabajarlos, que aprendas de ellos, y la próxima vez que veas uno parecido a este o similar, pues ya sabes que ya tienes referencias y tablas para poder construirlo y atacarlo, ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Te veo en el próximo ejercicio. Venga, un abrazo muy fuerte. Chao.